El tema de la crisis carcelaria pues comienza hace aproximadamente 18 años atrás. Hace 18 años atrás un interno de la Cárcel Nacional de Bellavista toma la decisión de instaurar una acción de tutela por un problema de salud que tenía al interior del centro penitenciario. Esta tutela se convirtió en un referente con el tema carcelario a través de la sentencia T-153 de 1998. En 1998 nace la sentencia T-153 y declara el estado de cosas inconstitucionales al interior de los diferentes centros carcelarios y penitenciarios aquí en Antioquia. Y han pasado 18 años desde que nace esta sentencia, y después de esa sentencia han habido 3 más, a tal punto de que la última fue el año pasado. Se pronunció la Corte Constitucional y declara nuevamente el estado de cosas inconstitucional al interior de los centros carcelarios y penitenciarios, pero nada cambia. Bellavista, por ejemplo, es un centro penitenciario que fue construido hace más de 50 años para tener allí 2.424 personas. Yo hablo de seres humanos, de personas que, equivocadas o no, hoy se encuentran en estado de hacinamiento y tortura. Pero esa cárcel que fue construida para 2.424 personas, al día de hoy hay 6.085 en estado de hacinamiento y vulnerabilidad total de los derechos humanos. Pero entonces también existe la cárcel del Pedregal, una cárcel que fue construida hace aproximadamente 12 años para tener allí personas sindicadas, y fue para un cupo total de 1.150 personas. Al día de hoy hay 3.800, también en estado de hacinamiento y vulnerabilidad. Pero también está la cárcel de Itagüí. Le estoy hablando de las 3 cárceles nacionales. Itagüí es un centro penitenciario que fue construido para la gente de Justicia y Paz, la gente de la guerrilla y los desmovilizados del bloque Cacique Nutibara, 328 personas, y al día de hoy hay 1.075. Las 3 cárceles nacionales, pero no solamente las 3 cárceles, sino todas las cárceles de Antioquia y todas las cárceles del país están en estado de hacinamiento. La salud. En los últimos 3 años han fallecido alrededor de 184 personas en los últimos 3 años, al interior de los tres centros carcelarios nacionales en la ciudad de Medellín. Gente que ha fallecido por falta de atención inmediata en el tema de salud. Esto ni Capricón, cuando existía Capricón, ni ahora la fiducia que hay, nunca se han preocupado. Uno dice y se pregunta qué es lo que pasa con el gobierno nacional, qué es lo que pasa con los organismos de control y vigilancia del Estado. Un interno le cuesta al Estado 17 millones de pesos anuales, uno solo. Si hablamos en Antioquia, solo en Antioquia hay más de 16.000 personas privadas de la libertad, más de 16.000 solo en Antioquia. A nivel nacional hay más de 189.000 personas privadas de la libertad. Se supone que los 17 millones de pesos por cada interno, pues si usted hace la conversión en una calculadora científica, una calculadora grande, pues son cifras billones de pesos. Y se dice que esa plata es para el tema de la salud y para el tema de la alimentación. Pero ni la salud ni la alimentación los cobija hoy ese dinero. La salud, ya vemos cómo está, por ejemplo, Bellavista. Yo hablo mucho de Bellavista porque definitivamente es lo de mostrar en el tema de vergüenza. Debería estar hablando contrario, pero lo peor que hay aquí definitivamente en Antioquia pues es Bellavista, por eso me refiero tanto a la Cárcel Nacional de Bellavista. En Bellavista en este momento no hay médicos, no hay enfermeras, no hay gasas, no hay suturas, no hay unas jeringas para colocar una inyección, no hay nada, no hay una pastilla. ¿Y la plata dónde está? Hoy hablamos del dinero, son 17 millones de pesos. La alimentación es un promedio de 6.500 pesos por alimentación, pero por alimentación para las 3 alimentaciones, desayuno, almuerzo y comida. Pero hoy hemos visto, por ejemplo, en la crisis que hay en este momento, la alimentación que le están dando a la gente que están en los calabozos. Un pan de 200 pesos y una mortadela descompuesta. Entonces uno dice, si esto no es corrupción, entonces ¿qué es? Uno dice, no, es que la plata se va. La plata no se va, la plata se la roban. Llevamos 7 días de un paro que está haciendo los trabajadores penitenciarios del IMPEC, por un paro que es totalmente, yo diría, legítimo,
y justo, porque es un paro que tiene que ver con cuestiones laborales. No tienen ni las herramientas, ni los elementos, ni las garantías para laborar dignamente al interior de los centros carcelarios y toman la decisión y hacen un paro. Ese paro hoy tiene al país entero pegado del techo, porque estamos hablando de vulneración de derechos humanos. Llevan 7 días del paro y van 458 personas suspendidas en el tiempo en 18 estaciones de policía de la ciudad de Medellín. Cuando hablo de suspendidas en el tiempo es porque están allí, gente que ya lleva el paro lleva 7 días, pero hay gente que ya lleva un mes larguito en estaciones de policía, esperando que se solucionen cosas, pero las soluciones no llegan. Hoy decimos, el gobierno tampoco se pronuncia, el IMPEC tampoco se pronuncia, el USPEC pues mucho menos que se pronuncia. Los organismos de control y vigilancia del Estado, los únicos que han estado pendientes de la situación, que hoy resalto esa labor, es la Personería de Medellín, a través de la doctora Luz Marina Acevedo. Es la única funcionaria del Estado que ha estado pendiente de la crisis carcelaria y eso también lo tengo que resaltar. De resto, la Defensoría del Pueblo, hay un silencio absoluto. La Procuraduría Regional de Antioquia pues ya ni habla, ya no se volvieron a pronunciar. Y así están los organismos de control y vigilancia del Estado, no dicen nada. Y la crisis sigue avanzando. La primera cárcel que conocí fue la cárcel nacional de Bellavista y la conocí a través del Comité de Pros Políticos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Me hicieron una invitación, fui a una reunión. La primera vez que fui allá, pues lo primero que sentí fue terror, pánico físico, terror y pánico de ver tantas personas ahí en un sitio tan pequeño. Historias que uno pueda recordar, recuerdo con mucha nostalgia el caso de Anderson Callejas, un muchacho discapacitado del Patio 12 de la Cárcel Nacional de Bellavista. Ingresó allá a pagar un doble homicidio en silla de ruedas. La historia de ese muchacho es muy triste. Cuando tenía 12 años la mamá le regaló una bicicleta en una Navidad. Por robarle esa bicicleta le metieron un disparo, el cual lo dejó en silla de ruedas, lo dejó inválido. Se demoró más o menos 1 año y medio para recuperarse de ese trauma al verse pues ya discapacitado. Tiempo después de que se recuperó, la misma persona que le robó la bicicleta y lo dejó en estado así como en silla de ruedas, le mató un hermano, la misma persona. Entonces ya el tiempo pasó, le estoy resumiendo la historia, el tiempo pasó y años más tarde Anderson toma la decisión y se mete en unas bandas delincuenciales y estando en las bandas delincuenciales asesina a esta persona. Llega a la Cárcel Nacional de Bellavista en silla de ruedas, pero totalmente sano. Bueno, y con el tiempo, 2 años y medio más tarde, adquiere una bacteria al interior del Patio 12 de la Cárcel Nacional de Bellavista. Una bacteria que lo lleva a tal punto que le tuvieron que coser el ano y colocarle 2 colestomías. Un día cualquiera fui yo a hacer una visita de inspección a Bellavista y me encuentro con Anderson, que se me pega de una de mis piernas llorando. Me pide que por favor le regalara 5 minutos, que él quería mostrarme algo, que porque él se estaba muriendo. Esta historia la recuerdo con nostalgia y con tristeza. Y le doy los 5 minutos y efectivamente él, con la ayuda de otras 2 personas allá en el patio, le quitan la ropa y me muestran las condiciones de salud que estaba. Esa bacteria, ya Anderson olía feo y la carne se estaba descomponiendo. No era un cáncer, pero sí era una bacteria muy fuerte que había adquirido ya por el tema de la salud. Comenzamos a hacer el proceso y en cuestión de 6 meses aproximadamente logramos conseguirle un beneficio de casa por cárcel por el tema humanitario. Pero a Anderson ya le quedaron secuelas irreversibles. Lleva alrededor de unas 12 cirugías aproximadamente. Cirugías que uno dice, hombre, esto se hubiera podido evitar si hubiera habido voluntad política, si hubiera habido interés de parte de las administraciones, si hubiera habido un interés de parte de la Dirección Regional del IMPEC, de preocuparse por personas como Anderson. Pero el caso, eso es un ejemplo, pero casos como Anderson hay miles de Anderson al interior de las diferentes cárceles antioqueñas.
Soluciones a la crisis carcelaria. Primero, voluntad política. Si la voluntad política no aparece, la crisis carcelaria no va a cambiar. Segundo, inversión social. Cuando hablamos de inversión social hablamos de que el gobierno tiene que invertir al interior de los centros carcelarios, pero invertir de verdad, no invertir de una forma que la plata no aparezca. Invertir de parte y parte, invertir en los internos y invertir también en el personal de guardia y custodia. Tercero, humanizar los centros carcelarios. Este tema, si no se humanizan los centros carcelarios en el país, esta situación no va a cambiar. Hoy hemos visto con tristeza a los defensores de derechos humanos cómo existen al interior de las cárceles en el país directores porcelana. Directores porcelana de gente que no le duele, son personas que ni siquiera están preparadas para trabajar al interior de cárceles, para resocializar personas. Están allí por cuotas políticas.